invito a escuchar la homilía de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. La esencia de todo cuanto Dios ha enseñado, cuanto Dios ha hecho, es el amor. Dios es amor con mayúsculas. Por eso todo en lo que nos movemos, todo cuanto acontece, en lo más profundo, todo está permitido o querido por un Dios que nos ama y cuya finalidad es que a través de todo nuestro corazón se deje alcanzar por ese amor. Nos dejemos entonces, dejándonos amar, nos dejemos transformar por Él. Nos volvamos a Él. No tengamos vergüenza de ver a su luz, que es amor, de ver que somos pecadores, miserables, traidores, indignos de ese amor. Al mismo tiempo, volviéndonos a Él, darle gracias con un corazón agradecido al ver cuánto nos ama, cuánto nos ha perdonado y cómo una y otra vez viene a renovarnos para que no perezcamos, sino para que podamos vivir en ese mismo amor que recibimos. Dice el salmista: den gracias al Señor por su misericordia. Está viendo la historia de Israel, una historia donde se refleja el corazón del hombre, contumaz, endurecido, difícil de aceptar la conversión para ser libre y vivir en la voluntad de Dios. Y el Señor, que ha obrado con misericordia, una y otra vez ha ido formando a Israel como aquel pueblo que se dedica a dar gloria a Dios y que le da gloria porque ve en su historia la misericordia de Dios. Den gracias al Señor por su misericordia. Cuántas veces hemos gritado en la angustia y nos ha arrancado de la tribulación. Cuánto hemos visto que su amor se derramaba sobre nosotros aunque éramos tozudos, indignos y contumaces a la hora de escucharle y de hacer su voluntad. Ay, si mi pueblo me escuchara, dice el Señor en el Salmo 81. Y esto porque en realidad nosotros, debido al pecado, pues tendemos al egoísmo, tendemos al orgullo. Y no nos damos cuenta, también tendemos por tanto a idolatrar esta vida, a aposentarnos en esta vida. Y cuando digo en esta vida es en el mundo, en lo que nos rodea, en las limitaciones que tenemos pero que queremos que no lo sean, y todo el día combatiendo para superar no sé qué, con el fin de que en esta vida tengamos de todo y no pase. Podamos asegurarnos casi la inmortalidad, engañándonos a nosotros mismos y dejándonos engañar por el mundo y por las insidias del demonio. En lugar de vivir para Dios y para el amor, mandamiento esencial, vivimos para nosotros y para el mundo, para este mundo creado. No escuchamos que en Cristo tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva, que nuestro destino no es esta tierra, sino el cielo, que nuestro corazón no puede verse satisfecho si no es
en el corazón de Cristo, fuente de amor, de misericordia, de vida. Por eso la primera lectura, que es una visión extraordinaria de Ezequiel, que se proclama en la vigilia de Pentecostés. Es este cuadro en un primer momento horrible, desolador, que hace temblar al corazón, le hiela todo un valle lleno de huesos. Me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos incontables. Pero después hay una iniciativa divina sorprendente. El profeta debe hablar a estos huesos el nombre de Dios. Debe anunciarles una transformación inimaginable, impensable, increíble, jamás oída. Pronuncia un oráculo sobre estos huesos. Y además, esta palabra se va a realizar inmediatamente. Los huesos se unen, se forman estructuras esqueléticas, se van cubriendo de tendones, de carne, de piel, pero no respiran, no tienen vida. Es necesaria otra orden divina. Me dijo Dios, conjura al Espíritu, conjúralo, hijo del hombre, di al Espíritu, esto dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel debe llamar al Espíritu de los 4 puntos cardinales, este potente soplo de Dios, el Espíritu de Dios. Invócalo, llámalo, ven, sopla. ¿Cuánto se podría decir de esto? Invocar continuamente al Espíritu, porque nosotros somos esos huesos, somos una estructura, pero verdaderamente no tenemos vida, la preciosa que es la vida, y vivirla con Cristo, que es cada día una sorpresa, vivida con la alegría de aquel que sabemos que nos ama y que no se le va nada de sus manos. Vivirla como Él nos inspira, poder cada vez latir más en su voluntad y poder obrar con el impulso de este Espíritu, según Él, como vivos, no como muertos buscándonos a nosotros mismos. El que hace la voluntad de Dios está vivo, el que hace su propia voluntad está muerto. No tiene vida, aunque crea tenerla. Es un muerto viviente, un zombi. Ven, le dice al Espíritu, dice Dios a Ezequiel, invoca al Espíritu, llámalo, y para que penetren los cuerpos, estos esqueletos que se han llenado de tendones, de carne, de piel, que los reanime, y entonces acontece que se ponen en pie. Vino sobre ellos el Espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Estamos postrados ante las cosas del mundo, postrados ante las pasiones desenfrenadas, posados ante una búsqueda insaciable de dinero, postrados ante una búsqueda continua de no hacer nada, es decir, de pecar continuamente, porque eso es mentira de no hacer nada. Es de buscarse uno a sí mismo, de no servir a nadie y de no servir para nada. Inútiles. Qué vida más triste, queridos hermanos, y qué vida también para los jóvenes, que no se les diga que esta vida en Dios, en Cristo, es una maravilla, que estén cerrados a 4 cosas de esta vida, 2 placeres, preocupación para no enfermarse, búsqueda continua de algo seguro. Tengo un trabajo ya fijo. ¿Fijo? Lo fijo es que te vas a morir y dentro de poco está la tumba. Eso sí que es fijo. En lugar de vivir para Dios, y entonces la tumba solamente contendrá los restos. Pero tú serás un ser viviente en Dios para siempre, hijo de Dios. Pero hay una pregunta impresionante que hace Dios antes de todo esto. Hijo del hombre, todos estos huesos que has visto que están repartidos
y llenan todo este valle, podrán revivir. ¿Qué dirías tú? ¿Es posible que todos estos huesos, este mundo que son huesos, generación tras generación, una generación que son huesos, porque si no tenemos el Espíritu de Dios somos huesos sin vida? Mal vivimos, pero no es la vida de Dios, no es la vida del amor, no es la vida que está entregada y que es dichosa, porque es pobre, porque es misericordiosa, porque es mansa, porque tiene hambre y sed de la verdadera justicia, porque está llena de Dios, llena de Cristo, movida por el Espíritu. Lo más fácil espontáneamente es decir, no, esto no hay quien lo cambie. ¿Cuántas veces lo has dicho tú? No cambiarás nunca y no cambiaré nunca. No nos queda nada, un poco más viejos, cada vez más, y se acabó todo. El profeta es prudente, no responde de ese modo espontáneo y dice no, sino que todo lo hace depender de la decisión de Dios. Señor Dios mío, tú lo sabes. Sabe que Dios es todopoderoso. Si tú y yo lo supiéramos, todo lo puede. Damos cuenta que nuestro Señor Jesús sepultado y ha transformado totalmente su humanidad, una humanidad gloriosa que lo llena todo. El encuentro con Cristo es el encuentro con el verdadero Dios y verdadero hombre, pero una humanidad que está colmada, transformada totalmente por la gloria divina. Estamos llamados a eso, hermanos. No nos conformemos con menos, que Dios nos lo ha prometido. La Escritura no dice nunca el Señor da la vida y la muerte, sino da la muerte y la vida. La Escritura dice siempre el Señor da la muerte y da la vida. Es el único capaz de hacer que los muertos vuelvan a la vida. Y nosotros, que estamos muertos por el pecado y que no estamos hechos del todo, que tenemos que ser transformados para participar de esta tierra y cielo nuevos, que es Cristo. Pues nosotros, que estamos muertos, tenemos que hacer un acto de fe. Ahora en Cristo se anuncia la resurrección y la vida. No solo la resurrección al final de los tiempos, sino la vida ya aquí por la fe. En el contexto histórico, todo esto que dice Ezequiel, pues habla a los judíos que estaban exiliados en Babilonia y ya no tenían ninguna esperanza. Pero bueno, esta es la realidad nuestra, ¿verdad? Es exiliados en el mundo. No tenían rey, no tenían ciudad, no tenían templo, no tenían tierra, no tenían nada. Desapareceremos. Y les dice, no sabéis que Dios hace todas las cosas nuevas. Les llena de esperanza. Pero esta palabra en Cristo sabemos que es mucho más, porque nos habla, voy a decirlo así, de dos resurrecciones. Lo dirá él en el Evangelio de Juan. El que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado, y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. ¡Qué maravilla la fe! Si en él vivimos, nos movemos y existimos, y ahora ya no es un Dios abstracto, sino que es un Dios concreto, y un Dios que se ha hecho hombre, un Dios que nos ha manifestado, que está junto a nosotros y nos ama hasta el extremo. Se llama Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, y acogiendo al Hijo tenemos al Padre. Y acogiendo al Hijo y al Padre en el Hijo, tenemos el Espíritu Santo que nos mueve. Dios nos dé este don de entendimiento, don de ciencia, para acoger esto que es la verdad y que hemos recibido en el bautismo. Esta es la resurrección espiritual de un pecador que escucha a Jesús, que cree en el Padre y tiene vida eterna porque le transforma para vivir en Dios. Abandona el pecado y deja de vivir de cara al pecado para vivir de cara a Cristo y por tanto de espaldas al pecado. ¿Esto es un combate? Sí, pero es un combate que ya sé, ahora quiero la luz, he dado la espalda a las tinieblas. Pero dice más. Y así se cumple esta palabra profética que siempre superan los contextos históricos, porque es profética. Y nos abre a una realidad de Dios cada vez más grande, más inmensa, más preciosa. Llega el momento en que los que estén en el sepulcro escucharán la voz del Hijo del Hombre
y surgirán unos para la resurrección de vida, otros para la resurrección de muerte, a todos la resurrección, juicio final. Cuerpos gloriosos, pero puede ser un cuerpo glorioso para la vida o un cuerpo glorioso para la muerte. Tremendo, para la condena. Hemos de pedir al Señor que podamos escuchar su palabra, que nos dejemos alcanzar por su amor, que nos dejemos mover por el Espíritu de Dios. Seamos dóciles al Espíritu, para tener entonces en nosotros la vida de Jesús, la vida de Dios y la fuerza de la resurrección. Que deseemos, como dice San Pablo, conocer a Cristo, la fuerza de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, para vivir en Él ya la vida aquí y esperar con esperanza cierta la resurrección de la carne. Que así sea. Si te ayuda, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campana. Harás que llegue a más gente.